El país volvió a estremecerse con un nuevo acto de violencia que golpeó directamente el corazón de Cali y el Valle del Cauca, un hecho que no solo dejó dolorosas consecuencias humanas, sino que también podría derivar en una de las decisiones políticas y jurídicas más trascendentales del gobierno actual. La tarde del jueves 21 de agosto de 2025 quedará grabada en la memoria de los colombianos luego del atentado perpetrado contra la base aérea Marco Fidel Suárez, un ataque que dejó 6 personas muertas y otras 71 heridas, entre militares y civiles. La magnitud del hecho y la conmoción social que produjo llevó al presidente Gustavo Petro a trasladarse de inmediato a la capital vallecaucana la misma noche de ese día, y allí mismo comenzó a hablarse con fuerza de una posible declaración del estado de conmoción interior en el suroccidente del país. Se trata de una figura excepcional que la Constitución contempla únicamente en escenarios de extrema gravedad, y su eventual activación marcaría un punto de quiebre en la manera en que el gobierno nacional enfrenta la ola de violencia que se ha recrudecido en la región. El ataque contra la base aérea no fue un hecho aislado ni un simple acto de intimidación. Las autoridades locales y nacionales coincidieron en calificarlo como un acto de terrorismo que buscó no solo dañar la infraestructura militar, sino también sembrar el miedo entre la población civil. El estallido provocó daños en varios sectores de la escuela Marco Fidel Suárez, instalaciones que tienen un alto valor estratégico para la Fuerza Aérea Colombiana. La explosión fue tan potente que alcanzó viviendas cercanas, afectando a familias que nada tenían que ver con las operaciones militares. Entre las víctimas mortales se cuentan 6 civiles que se encontraban en las inmediaciones en el momento del ataque, y las decenas de heridos fueron trasladadas de urgencia a diferentes hospitales de la ciudad, muchos de ellos con quemaduras y lesiones de gravedad. El panorama en los centros de atención era caótico, con médicos trabajando sin descanso para salvar vidas y familiares desesperados buscando información de sus seres queridos. El presidente Petro aterrizó en Cali en la noche del mismo jueves, acompañado de parte de su equipo de seguridad y de algunos de sus ministros más cercanos. Su presencia en la ciudad tenía un claro objetivo político y simbólico, mostrar que el gobierno no abandonaría a la región en medio de la crisis y que estaba dispuesto a tomar decisiones firmes para evitar que hechos como este se repitieran. Al reunirse con las autoridades locales, entre ellas la gobernadora del Valle y el alcalde de Cali, Petro dejó entrever que la gravedad de la situación exigía medidas extraordinarias, y que una de las salidas contempladas era declarar el estado de conmoción interior en todo el suroccidente del país, particularmente en los departamentos que han sido más golpeados por la violencia en los últimos meses. La conmoción interior es una herramienta que ha sido usada pocas veces en la historia reciente de Colombia, pero siempre en escenarios de gran tensión social y política. Está regulada por el artículo 213 de la Constitución de 1991 y por la Ley Estatutaria 137 de 1994, que establecen las condiciones, límites y alcances de esta figura. En esencia, se trata de un estado de excepción que permite al presidente asumir poderes especiales para restaurar el orden cuando éste se ve gravemente alterado y las instituciones ordinarias no tienen la capacidad de responder de manera eficaz. Bajo este escenario, el jefe de Estado puede expedir decretos con fuerza de ley, suspender temporalmente ciertas disposiciones legales y otorgar funciones extraordinarias a la fuerza pública. No obstante, su aplicación siempre genera debate, pues si bien se justifica en circunstancias extremas, también concentra mucho poder en el Ejecutivo y abre la puerta a posibles abusos o a restricciones en derechos fundamentales. La posible declaración de esta medida en el suroccidente del país obedece a que la región ha venido enfrentando un deterioro acelerado del orden público. En las últimas semanas, no solo en Cali sino también en municipios vecinos del Valle, Cauca y Nariño, se han registrado ataques contra estaciones de policía, bloqueos de vías, hostigamientos armados y disputas entre grupos ilegales que buscan controlar corredores estratégicos para el narcotráfico y el contrabando. El atentado contra la base Marco Fidel Suárez sería la manifestación más grave de esta escalada violenta, un acto que encendió todas las alarmas del Estado colombiano. Para el gobierno, la gravedad no está solo en las víctimas y daños materiales, sino en el mensaje que envía, que grupos armados ilegales tienen la capacidad de golpear objetivos militares de alto nivel en una de las ciudades más importantes del país. Algunos sectores políticos respaldaron de inmediato la posibilidad de que se decrete la conmoción interior, argumentando que la situación en Cali y el Valle del Cauca desbordó la capacidad de las instituciones locales y que se requiere un marco jurídico excepcional para enfrentar la crisis. Dirigentes de partidos tradicionales y líderes empresariales de la región han pedido al presidente actuar con determinación y dar a la fuerza pública todas las herramientas necesarias para recuperar el control. Incluso voces que en el pasado fueron críticas de los estados de excepción ahora reconocen que la situación actual es extraordinaria y que el país no puede permitir que el miedo y la violencia sigan marcando la vida cotidiana de millones de ciudadanos. No obstante, también se alzaron voces de preocupación. Organizaciones de derechos humanos,
Académicos y líderes sociales advierten que la conmoción interior, aunque legítima en términos constitucionales, implica un riesgo alto de vulneración de libertades civiles. Bajo este estado, se podrían imponer restricciones a la movilidad, interceptaciones de comunicaciones, allanamientos sin orden judicial y otras medidas que, en manos inadecuadas, podrían derivar en abusos. Además, recuerdan que los estados de excepción no han resuelto los problemas estructurales de violencia en el pasado, y que el país necesita soluciones integrales que ataquen las causas de fondo, la pobreza, la exclusión y el poder que siguen teniendo las economías ilegales en regiones como el suroccidente. El presidente Petro es consciente de esas tensiones y el peso político de la decisión que tendría que tomar. Por eso, en su visita a Cali no solo habló con autoridades locales, sino también con representantes de las comunidades afectadas, con líderes sociales y con algunos voceros de las víctimas. Su intención, según se conoció, era escuchar directamente las voces de quienes están sufriendo en carne propia la violencia, antes de dar un paso tan determinante como lo sería la declaratoria de conmoción interior. Fuentes cercanas al Palacio de Nariño señalaron que el presidente considera la medida como un último recurso, pero que no descarta su uso si los hechos de violencia continúan y las autoridades locales no logran retomar el control. En términos jurídicos, la conmoción interior puede declararse inicialmente por un plazo de 90 días, prorrogables hasta por 2 periodos iguales, lo que significa que podría estar vigente durante un máximo de 270 días. Durante ese tiempo, el Congreso de la República y la Corte Constitucional tienen un papel clave. El primero ejerce control político y puede levantar la medida en cualquier momento, mientras que la Corte revisa la constitucionalidad de los decretos que expida el presidente bajo esta figura. En otras palabras, aunque el Ejecutivo asume poderes extraordinarios, el sistema mantiene ciertos controles institucionales para evitar excesos. La memoria colectiva recuerda que gobiernos anteriores, como los de Virgilio Barco y César Gaviria, recurrieron a estados de excepción en momentos críticos de la historia nacional, en medio del auge del narcotráfico y la violencia guerrillera. En esos casos, las medidas permitieron neutralizar amenazas inmediatas, pero no erradicaron los problemas estructurales de seguridad. Esa experiencia histórica es la que lleva a muchos analistas a cuestionar si hoy, en pleno 2025, un recurso de este tipo será realmente efectivo frente a fenómenos criminales que son mucho más complejos y diversificados que en décadas anteriores. Mientras tanto, en Cali el ambiente sigue siendo tenso. La población siente miedo de nuevos ataques y, al mismo tiempo, una parte de la ciudadanía exige acciones inmediatas y contundentes. Los hospitales permanecen con pacientes heridos bajo observación, algunas familias siguen buscando a sus desaparecidos y la fuerza pública intensificó los patrullajes en zonas urbanas y rurales. En barrios populares, líderes comunitarios reportan que la gente teme salir de noche y que los rumores sobre posibles atentados adicionales circulan sin control, alimentando la incertidumbre. Para muchos habitantes, la visita del presidente Petro y el anuncio de medidas excepcionales representan una esperanza, pero también un motivo de inquietud, pues nadie sabe con certeza cómo cambiará la vida diaria bajo un estado de conmoción interior. El futuro inmediato de Cali y del suroccidente del país dependerá de la decisión que tome el gobierno nacional en los próximos días. Si Petro decreta la conmoción interior, se abrirá un nuevo capítulo en la relación entre el Estado y la ciudadanía, un capítulo marcado por el desafío de equilibrar la seguridad con las libertades. Si decide no hacerlo, deberá entonces implementar una estrategia alternativa igual de robusta y eficaz para evitar que hechos tan dolorosos como el atentado a la base Marco Fidel Suárez se repitan. Lo cierto es que el ataque del 21 de agosto dejó en evidencia que la violencia sigue teniendo la capacidad de golpear a Colombia en sus ciudades más importantes, y que el país necesita respuestas firmes y al mismo tiempo respetuosas de los derechos fundamentales. El reto de Gustavo Petro es enorme, tiene que mostrar liderazgo en medio de la crisis, evitar que la violencia se expanda a otras regiones y garantizar a los ciudadanos que el Estado sigue siendo capaz de protegerlos. La conmoción interior es solo una herramienta dentro de un abanico de opciones, pero su sola mención ya refleja la magnitud del problema que enfrenta el país. En un momento en el que los colombianos claman por paz y seguridad, cualquier decisión que tome el presidente tendrá repercusiones políticas, sociales y jurídicas de gran alcance. Lo que está en juego no es solo la tranquilidad de Cali, sino la confianza en que las instituciones colombianas pueden responder con eficacia y justicia a los embates de la violencia. Los próximos días serán decisivos y marcarán la forma en que el país recordará este episodio, como una muestra de resiliencia y capacidad estatal, o como una señal de que los desafíos superaron nuevamente a las autoridades. Si quieres mantenerte informado sobre estos acontecimientos que marcan la historia reciente de Colombia y conocer cómo evolucionan las decisiones del gobierno frente a la violencia en el suroccidente del país,
Te invitamos a suscribirte a este canal y dejar tu comentario sobre lo que piensas de la posible declaración de la conmoción interior y sus implicaciones para la vida de los colombianos. Invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido suscríbete para no perderte las últimas noticias y análisis sobre este conflicto en evolución. Comparte tu opinión en los comentarios y mantente informado con nosotros en Zona de Tensión.